Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver el tema 1 que se titula El conflicto en el centro escolar de la asignatura Prevención y Mediación de conflictos en el aula. En la introducción pues nos encontramos con que las manifestaciones de conflictos pues es una de las mayores preocupaciones de los centros educativos, porque supone la ruptura de la armonía en la convivencia y además pues genera cierto malestar. Por tanto, el conflicto es algo inevitable en las relaciones interpersonales, pero pues ha de tratarse con cierta precaución, puesto que si no se atiende las causas que han llevado a dicho conflicto, pues puede ser un generador de violencia o conductas disruptivas. A continuación vamos a ver la definición de conflicto. ¿Qué es el conflicto? Pues según Boque lo definía como un hecho natural de la vida, que no son ni positivos ni negativos, sino pues que depende de cómo respondamos ante ellos. Es decir, pues son las diferencias existentes entre dos o más personas, enfrentamientos o sentimientos de frustración que surgen cuando hay una discrepancia entre acciones, intereses u objetivos y que amenazan los intereses, recursos o valores de una parte o de ambas. Por otro lado, tenemos que los conflictos pues serán por tanto algo que inevitablemente aparezca en los centros educativos, pero que si se tratan de manera positiva, pues pueden llegar a fomentar el diálogo, una mayor participación, educar para afrontar las situaciones de discrepancia. Además, debemos de tener en cuenta una serie de elementos importantes como es la identificación de conflictos, la importancia de no confundir los conflictos de indisciplina con los de conducta disruptiva, pensar en las causas del conflicto más que las posibles soluciones y trabajar los conflictos en base pues a los intereses de ambas partes. Los conflictos, por tanto, son situaciones ligadas a relaciones humanas, encontrándolos en diversas situaciones. Debemos de aprender de los conflictos. ¿En qué? Pues en experimentar y educar, en aprender a ser tolerantes, en dialogar, en mantener una escucha activa, en tener empatía, en respeto hacia uno mismo y a los demás. Por otro lado, tenemos las conductas asociadas a un conflicto. En primer lugar, pues tenemos la indisciplina, que se trata de comportamientos disruptivos que provocan problemas dentro de la aula. Por otro lado, tenemos la violencia, que esta, según la OMS, pues es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona, un grupo, una comunidad, pues que tiene como consecuencia daños psicológicos, problemas en el desarrollo, incluso la muerte. Por otro lado, tenemos el maltrato infantil, que este pues se define como los abusos o la desatención de que son objetos los menores de 18 años. Además incluye pues los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, cierta explotación comercial, cualquier peligro de su supervivencia. Por otro lado, tenemos el acoso, que se define como cualquier forma de maltrato, tanto físico como verbal o psicológico, producido entre escolares de una forma reiterada. Es decir, se puede dar tanto en el aula como en redes sociales. Por otro lado, tenemos el ciberacoso, que es aquel acoso que se da en Internet o en las redes sociales. También tenemos la conducta agresiva, es decir, se trata de un tipo de conducta que busca perjudicar psicológica y físicamente a la persona, habitualmente con el objetivo pues, de solucionar un problema surgido de la relación entre el que presenta este tipo de conducta u otras personas. Por otro lado tenemos el bullying, pues esta es una conducta repetida
en el tiempo que daña un daño que causa daño e incomodidad intencionada a través del contacto físico, ataques verbales, manipulación psicológica y además el bullying implica un desequilibrio de poder, tanto la víctima como en el agresor. Y el conflicto, pues, son aquellos choques de intereses, que es un fenómeno habitual e inherente a la relación entre un grupo de personas. No tiene por qué ser negativo y suele servir para favorecer las relaciones interpersonales y de convivencia. Ahora vamos a ver los agentes implicados en un conflicto. Tenemos varios sectores. En primer lugar, tenemos el primer sector que engloba el centro escolar, el profesorado y el alumnado. Por otro lado, tenemos el segundo sector que engloba a la familia y a la administración. Y por otro lado, un tercer sector que engloba al entorno y a la sociedad. Ahora vamos a pasar a ver la identificación de un conflicto. Pues según Méndez Mendoza, existen varias formas para poder examinar los motivos por los que se produce un conflicto. Entre aquellos planteamientos encontramos cuándo y cómo comenzó el conflicto, cómo está ahora, qué piden las partes, por qué y para qué hacen esas peticiones, qué valores les motivan a actuar o sentirse así. Por otro lado, vamos a ver la diferenciación de los conflictos. Pues existen conflictos abiertos o conflictos cerrados. Un conflicto abierto, pues es aquel que se manifiesta de una forma visible, como por ejemplo una agresión verbal o física, y nos permite identificar tanto a las partes o las causas del conflicto. Por otro lado tenemos el conflicto cerrado, que es aquel que habitualmente pues, se oculta tras un ambiente tirante en el centro escolar o en el aula, donde encontramos a alumnos que no interactúan y evitan mirarse o relacionarse en cualquier situación. Es decir, este tipo de conflicto, por ejemplo, puede ser el que se da en un baño de un centro educativo, o bien en la salida del centro y que tengan pues, una pelea en un parque. Por otro lado tenemos la fuente del conflicto y encontramos, en primer lugar, el conflicto que se da entre profesor y profesor. Es decir, pues suele ocurrir pues por diferentes intereses, valores enfrentados, problemas personales, dificultades en la comunicación. Luego también podemos encontrar otro tipo de conflicto y es aquel que se da entre estudiantes y estudiantes. Es decir, suelen generarse por diferencias de raza, etnia, género, procedencia geográfica, religión, diferentes capacidades o rumores. Por otro lado, tenemos el conflicto entre estudiante y profesor, que se producen pues, por una lucha de poderes, problemas de disciplina, ciertas discrepancias en las calificaciones, algunos favoritismos y conflictos de la personalidad. Por otro lado tenemos la prevención de conflictos que se da pues, en diferentes momentos. Tenemos por un lado la prevención primaria, que es aquella que consiste en un conjunto de medidas que se aplican antes de que el problema se presente. Por otro lado tenemos la prevención secundaria, es decir, aquella que se refiere a medidas que afectan a la población de riesgo y que va dirigida a conocer en especial a los indicadores de detención que presentan según el perfil de lo implicado. Y por otro lado tenemos la prevención terciaria que tiene como objeto la intervención pues ya terapéutica, educativa y legal para solucionar pues un conflicto que se presente. Ahora bien, ante la prevención del conflicto pues tenemos entre profesorado, lo mejor es un correcto establecimiento de normas de funcionamiento del centro. Tener niveles de autoridad y responsabilidad, un fomento del trabajo de convivencia, un respetuoso claustro, cierta asertividad, comunicación fluida y un trabajo en equipo. Por otro lado, aquel que se da entre el alumnado, pues explicación adecuada de las normas del centro educativo, tener un refuerzo de valores de convivencia pacífica y democrática y una comprensión de lo que significa ser un compañero o compañera. Por otro lado, tenemos aquel que se encuentra entre profesor-alumno y es pues ya un acuerdo consensuado de las normas de convivencia en el aula
y demás espacios del centro educativo. Tener una relación de confianza y respeto mutuo, implicando a la familia. Por otro lado, el centro educativo, ¿qué debe disponer? De un plan de convivencia, que sea accesible ¿a quién? Pues a toda la comunidad educativa, y que esté basado en una serie de normas y de valores. Hablando de valores, tenemos que tener en cuenta la educación en valores, puesto que esta pues, es esencial para una formación completa de los niños y las niñas. Esta debe estar vinculada a un aprendizaje social y se debe trabajar desde las primeras etapas formativas. Se deben de llevar a cabo pues las labores de integración y colaboración, una comunicación, ya que estos pues son factores claves para llevar a cabo una serie de estrategias para la resolución de conflictos. Bien, la prevención dentro del aula, pues la convivencia dentro del aula depende en gran parte pues de la acción de docente, en la que se debe fomentar el diálogo y la participación de todo el alumnado, una construcción y promoción pues, de normas de convivencia en el aula, una promoción y adquisición de valores, además de favorecer el aprendizaje colaborativo, trabajar por supuesto el autocontrol emocional, promover la obediencia y disciplina y trabajar el concepto de sí mismo. Pues bien, aquí finalizaríamos con el tema 1 y simplemente dar las gracias por su atención.